cogerá. Mestre sale de la habitación ya con su alforja. Claro que cabe, madre mía, por supuesto. Este sale preparado para lo que sea ya. Vámonos. A nuestro último destino, venga, vamos. No íbamos a hacer la etapa más corta de la historia. Todavía más corta que el otro día. El otro día fueron 3 kilómetros. Va a hacer más. Hoy sí. Vamos a hacer 2 kilómetros. Como va a ir por la carretera. Pues, Que son 2 kilómetros, coño. ya pero veremos, que compararemos. Va a haber una discoteca justo al lado del hotel que quiere Rubén. No toman ninguna decisión. Tengo yo que hoy venga, Pero vamos, dile que no vamos a va parar a al hotel que mear. la quiere. Ya Parar. verás lo que te dice. Ya. Hay que parar a mear, tengo que decirlo yo. Vamos a parar a mear. Hay que comer, hay que decirlo ¿Quién yo. es el organizador del grupo? Si nosotros venimos a viaje contratado. Pero, a ver, dame la opinión, le das la opinión y entonces te dice que como tú no lo has leído, que sí lo has leído. Madre mía. Así estamos todo el día. Y él dice, no decidís, ¿no? Y cuando dice, eso no vale. Tira, anda, gañán. Gañán. Estas son las cabañicas que no hemos podido estar en cabañas de estas. 34 euros de estas cabañas son un poquillo caras, ¿eh? Y el aseo fuera. Vamos a ver si encontramos algo para envolver las bicicletas, porque aquí de caja de bici nada, de nada. A ver si encontramos una rafia aquí en el Leroy Merlin de Zanzíbar. Estamos intentando comprar la rafia y Rubén le va a enseñar la nuestra. ¿No? Where is possible? Okay. Eso, ¿no? Pues bien, ¿no? Con esa sí puedes liar dos. Sí, que vale. Yo creo que sí que las metes. Al final hemos comprado una rafia. Allí están los dos negociando. Cuéntame. He comprado esta rafia de 12×12, a ver si podemos enrollar la bici. De 12×12 tienes de sobra para las dos bicis. Las veces la hemos liado nosotros, sí, en Uganda, Sí, sí, sí. la vuelta de Uganda la liamos con... Nos ha costado 5 euros, con precio de Bueno, está salida. muy bien de precio, sí. 12×12, a ver si podemos liar con la que tenemos nosotros, de suelo de la tienda de campaña y esta, hacer las 3 bicicletas. Muy bien. ¿Ok? Prueba superada. 5000. Esta es la parte trasera de los hoteles y resorts. Cuando llegamos el día anterior al valle no encontrábamos ninguna habitación libre y es que lo que desconocíamos era que el festival de música electrónica Soundwave se estaba celebrando esos días en la playa de Downway, a tan solo 9 kilómetros de Valle. Bueno, vamos a ver, ayer no nos quisieron aquí. Hoy vamos a ver si podemos. No había sitio. No, pero no había sitio. Lo que pasa es que, claro, nos dijeron que para hoy tampoco había. Tenemos reserva por Booking y se supone que tenemos confirmada la reserva, pero aquí nunca nada. La charquita es bonita, pero es muy bien. Y estará limpia, seguro. El charquito está impecable. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Comienza otra aventura. Esta de playa. Sí, Rubén lo sacamos de los Leones y a la playa ya no sabe guiarse. Menos mal que estamos aquí, Alfonso y yo. Y ahora vamos a ver si la tarjeta de Alfonso funciona. Me puse a sacar dinero ayer y no se acordaba del PIN. Primero y principal. Cuando uno va de viaje, saber el número del PIN de la tarjeta para poder sobrevivir. Bueno, Se ha venido el tío con una tarjeta nada más de crédito y además no se acuerda del PIN. Ha tenido que estar ahí trasteando con la aplicación. A ver, un desastre. Menos mal que nosotros llevamos tarjetas. Así vamos a sacar. ¿ha podido o no ha podido al final? Ya veremos, ya. Al final no puede. Sí, sí puede. Ya por fin se ha acordado del número. Un desastre. Viene a África. Lo primero y una tarjeta de principal, crédito sí. Sin saberse el número. Él lo pone en la aplicación, lo que pasa es que no había red. Además lo pensé en la puerta, digo, hostia, ahora no me acuerdo el número, Rubén me va a poner verde. Ay, Jambo.
Esta mañana hemos salido a dar una vuelta con la bici para no estar todo el tiempo ahí parados y mira qué día más espléndido. Esto ya me recuerda al final del verano, que siempre llueve cuando te tienes que ir a algún sitio. El final. Nos mojamos, Merce, y en Zanzíbar. Cualquier cosita llevan en la cabeza. Recia la lluvia y Alfonso nos pierde de nuevo. Aquí estamos en el chamizo de los pescadores. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Estamos un mes sin que llueva y venimos a la zona de playa, Merce, ¿eh? Sí, y no quieres que me ponga morena. Nada. ¿Has visto las redes que para que floten tienen zapatillas, trozos de zapatillas? Trozos de chancla, ¿no? Sí, trozos de chancla. La verdad que aunque esté lloviendo, el color del mar es una pasada siempre, ¿eh? ¡Qué chiquitica! Lo sorprendente que tiene Zanzíbar es que a pesar de ser una isla muy turística, solo tienes que salir un poco de la zona donde está todo el mundo y enseguida encuentras lugares tradicionales como este. ¿Son las algas que recogen? Ah, pues voy a hacer una foto. Son las algas que recolectan aquí en Zanzíbar. ¿Qué pasa? ¿Vas de paseo? No penséis que Zanzíbar es tan solo sol y playa, su capital es digna de visitar, sobre todo la parte más antigua, Stone Town. No teníamos ni idea de lo que íbamos a visitar y creo que eso fue lo mejor, ya que de casualidad entramos a la ciudad vieja a través del mercado. Y si hay algo que nos encanta hacer cuando viajamos, es visitar este tipo de mercados. ¿Vayamos por esta? Sí, vamos a meternos. Esta es la parte de las carnicerías, yo me voy a asomar. La respiración a mantenerla. La carnicería. Yo me voy a salir ya lo he visto. La zona del pescado. Es un mero. Está espectacular, me comí una... ¿Pero tú vas a comprar algo, Merce? Una pasada. Merece la pena el mercado, ¿eh? La carnicería es auténtica, ¿eh? ¿El qué? Seco y con los meten, ¿no ves? Comprar una vara. Esto pulpo. ¿Sabías que Freddie Mercury nació aquí en Zanzíbar? No lo sabía. En esta casa. Bueno, Freddie Mercury, o mejor dicho, Farrokh Bulsara, que era su verdadero nombre, nació en Zanzíbar, pero no en esta casa. Aquí es donde vivió. No me voy a poner cansino ahora con sesudos datos históricos de la ciudad, ya si eso la información la buscáis en internet. Realmente el fin último de este viaje no ha sido ver animales, conocer tribus, observar el Kilimanjaro, ni siquiera disfrutar de las playas de Zanzíbar. El fin último de este viaje está en esta ciudad y ahora os lo voy a mostrar. Aquí encontramos nuestro santo grial. La receta que andábamos buscando en Tanzania, la de Muzungu. Muzungu, tú no tú Tanzania. Where's the house? France? Que te laves las manos. Arriba down. Ah, la temperatura. Es por la temperatura. 6,54. Pedazos de lago. Y vosotros me lleváis a los camastros aquellos llenos de piojos, de chinches. Este es el que teníamos reservado.
Ahora, esto me lo voy a apuntar, Lo que tú querías, Merced. Claro, y no me has traído. Bueno, me has traído ahora. Te traigo para que lo veas, para que sepas que aquí no nos podemos quedar. Así tomamos el autobús a Valle, fuera, Bongue. Esperando para coger una la. Dala. Un la. Para ir a Valle, ¿no? Pero nada, por ahora todos los que pasan son de otros sitios. Si nos llevaran aquí en este motocarro iríamos de puta madre. Sí. Más nuevo, ¿eh? Vamos, pagale. Nos vamos a Valle si nos dejan. Yo ya me he dado con los cuernos aquí 2 o 3 veces. Sí, aquí 21 en un mini camión. Adiós, amigos. Salimos de esa fragoneta. Bueno, se puede apreciar la marea baja hasta por lo menos 1 kilómetro, creo yo, o medio kilómetro, no sé. La percepción de medida mía no es muy buena. Y ahí podéis ver cómo la mujer lleva las algas encima de la cabeza. Estas son las algas que las mujeres cogen dentro del mar y luego las secan. Y es donde cultivan las algas. Estas son, como si dijéramos, las primeras. Estas ya están un poco más grandes. Como habéis visto antes, le ponían unas hierbas debajo, era para quemarle todas las impurezas que tuviera la madera después de estar en el agua. Es una pasada. Esta mañana estuve por allí dentro andando y fíjate cómo ha subido la marea, que llega hasta aquí arriba. Bueno, Rubén, llegó la hora de recoger. Esto es de lo peor que hay. De montar las bicis y empaquetarlas. Además aquí no hay caja de bicicleta. Entonces hemos comprado unas rafias que ya los viste el otro día y con eso vamos a envolverlas. Vamos a echar la mañana aquí, sudando con la camiseta del pedalier. Bueno, bici empaquetada al final. Trabajo realizado. Aquí vamos montados camino al aeropuerto. ¿Tú crees que subiremos al avión? No, ni de coña, no vamos a embarcar, no llevamos PCR hecho, nada. Yo insistí en hacérmelo, pero esta gente no quiere. Manda un viaje que no se lo deseo ni mi mayor enemigo, nos pasa fatal, estoy deseando que se termine. A los gañanes no los dejan subir al avión. Ay, a ver, Alfonso, ¿qué piensas tú de Rubén? Bueno, yo, de Rubén, que se me ha caído un mito. Se me ha caído un mito de Rubén porque es muy escatológico. ¿Piensas que subiremos al avión o no? Seguro que sí, esto lo tenemos superado. De momento va todo genial. Todo el mundo con curro, vamos perfecto.
Subimos seguro y si no, le echamos al piloto y nos montamos. Muy bien. Ya podemos estar reservando hotel aquí en Stonetown, no llevamos PCR. Estamos en el aeropuerto de Zanzíbar a ver si intentamos embarcar. No llevamos PCR, a ver qué pasa. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en Murcia, menos mal que nos dejaron salir, porque no llevamos el PCR esta gente. Alfonso y esta mujer que tengo aquí a mi lado Los aventureros. no querían hacerse el PCR y al final no nos hicimos el PCR. Pero... ¿Y qué pasó? Prueba superada. Sí, prueba superada, pero cuando llegamos al aeropuerto, llegamos allí con nuestro certificado de vacunación, cada uno con un certificado diferente, yo de mi trabajo, Cada uno con una vacuna diferente. con una vacuna diferente. No, pero era el papel que era diferente. Sí. Y claro, ellos estaban acostumbrados a que todo el mundo que salía del aeropuerto salía con su PCR. Pero ¿qué pasó? Que mientras que estábamos en Tanzania, cambiaron los requisitos de vuelta a España. Se podía viajar solo con el certificado de vacunación. Pero otra cosa, ¿y qué pasaba? Que cada uno te decía, puedes conseguir un PCR positivo, negativo, ahí Sí, pagando no. tanto, puedes, si vas a no sé dónde, te hacen todo. Allí tipo- podías conseguir PCR falsificado en cualquier, pero valía $200. Sí, sí. El PCR falsificado. Deciros que muchas gracias por el seguimiento, por los comentarios que nos hacéis, a los odiadores y ofendiditos que os den por c***. Feliz año nuevo. Un especial saludo a la gente que nos sigue desde el otro lado del Atlántico, desde América. Hay muchos más seguidores españoles, pero los de América comentan mucho más, es algo curioso. Os voy a adelantar un nuevo viaje que vamos a hacer Igor y yo. Igor es el oso panda. Y bueno, y viene otro tío que, ¿cómo se llamaba? ¿Merce? Creo que Javier o algo de eso así. Javier, sí, Javier se llamaba, el que venía, viene con Igor también, es el que lo lleva en la bicicleta. Pues nada, ya algunos ya conocéis a Javier del viaje que hicimos a Andalucía, desde Murcia a Huelva. Vino con Miguel y conmigo. Va a ser una aventura diferente, puesto que yo no me voy, aprovecha que Javier es nuevo. Que está un poco zumbado también. Sí, están los dos mal de la cabeza y Claro. a saber por dónde se meten. Tenéis que seguir viendo los vídeos. No sé exactamente cuándo comenzaremos a publicar los nuevos vídeos, pero supongo que en un par de semanas, porque quiero tomármelo con tranquilidad. Y nada, va a ser un viaje muy aventurero y os voy a hacer un adelanto de 1 minuto y medio. Este minuto y medio es solamente del primer día, así que ya os podéis imaginar lo que viene después. Dentro del vídeo.